Hola, yo soy Jean-Pierre Báez, artista plástico, profesor de artes plásticas, y estamos presentando este curso de taller de creación que está diseñado y concebido para enseñar herramientas y ejercicios que complementan lo que es la parte conceptual y la parte creativa de una obra de arte. Empezaremos estudiando las cosas más básicas y más simples y terminaremos con cosas más complejas como la composición y los sistemas compositivos. Es un curso que está preparado más para gente conocedora como los miembros del grupo Atiguazú y espero sea de la utilidad de todos los miembros, ¿no? Porque ayuda muchísimo y complementa mucho el desarrollo creativo en esta parte de lo que es la creación como tal. Bueno, ahora empezaremos con la primera clase, cuyo tema es la línea, el estudio de la línea y su comprensión en el espacio. A veces hablamos de la línea y creemos que la línea es una cosa simple, pero cuando la sumatoria de esas combinaciones de líneas se complementan, crean otro universo totalmente desconocido para las personas que nunca han tenido contacto con este tipo de ejercicios. Y vamos a empezar por definir qué cosas son las líneas. Básicamente existen dos tipos de líneas: las líneas rectas y las líneas curvas. Las líneas rectas generalmente son asociadas a la dureza, a la fuerza, a movimientos expresivos bien duros, a conceptos bien fríos. Se asocia muchísimo a la masculinidad, a la virilidad, a ese tipo de cosas que son muy complementarias. Y las líneas curvas es todo lo contrario. Se asocian muchísimo a la suavidad, al movimiento, no a la rigidez, como en el caso de las líneas rectas, a la fragilidad. Se asocian a todo ese tipo de cosas que uno quiere expresar. ¿De qué sirve la línea? Pues la línea no solo es un dibujo, la línea también puede convertirse en un plano. Entonces, empezaremos por ver qué cosa es una línea recta. Una línea recta básicamente es el recorrido que hace el lápiz, el pincel, el instrumento que estemos utilizando de un punto a otro, sin ningún tipo de deformación en su transcurso. Básicamente sería del punto X al punto Y, en tres sentidos principales: diagonal, horizontal y vertical. Ahora después en el pizarrón yo voy a explicar cómo se conciben ese tipo de movimientos. Y la línea curva no tiene un principio y un final, tiene un comienzo, pero se puede perder dentro de ella misma. No es una línea concebida con un principio y un final, no tiene esa rigidez. Puede moverse, oscilar, recorrer todo el espacio de maneras muy disímiles. Entonces, vamos a pasar ahora a ver cuáles son básicamente los dos grandes tipos de líneas. Vamos a empezar por la línea recta. Supongamos que este es X y este es Y. Acá Y y acá Y. Las líneas rectas normalmente se desplazan en estos sentidos. Y definitivamente también se mueven en todos los sentidos, siempre manteniendo su rectitud. Ese es básicamente el principio de la línea recta. Ahora, las líneas curvas no tienen que perseguir precisamente ese movimiento tan rígido. Las líneas curvas pueden ser oscilantes, pueden ser menos oscilantes, pueden ser líneas así. La diversidad es infinita. Y con esto se pueden construir disímiles tipos de composiciones. Parece una tontería, pero cuando pasemos a los ejercicios van a ver que es un poco complicado. Vamos a utilizar de apoyo ejercicios que han hecho los alumnos, los estudiantes, en el curso que estamos haciendo presencial. Y como imágenes de apoyo vamos a utilizar esos ejercicios que ya ellos hicieron. Son 5 personas diferentes y se va a poder apreciar que ninguno, a pesar de todos hacer el mismo ejercicio, ninguno de los trabajos se parece. Cada uno tiene su propia personalidad, cada uno tiene su propia individualidad, a pesar de que se parte del mismo principio. Y eso es importante, porque la gente a veces se piensa que porque estamos haciendo ejercicios dirigidos, te corta la creatividad, y es
todo lo contrario. Con pocas cosas se genera una tremenda explosión creativa. Pues tienes muy pocos recursos y te obligas a generar muchísimas más ideas. Entonces, estos básicamente son los dos grandes tipos de líneas. Existe también la fragmentación de la línea recta, que puede ser así, tipo semejante a un rayo, puede ser así, pero ya empieza a adquirir cierta curvatura, o pueden ser líneas que de alguna manera jueguen con la forma. Siguen siendo líneas rectas, básicamente terminan en un punto y empiezan en otro, terminan en un punto y te empiezan en otro. No así las líneas curvas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a orientar los ejercicios. Ahora vamos a empezar a orientar los ejercicios. Va a ser unos ejercicios que están diseñados y pensados para el estudio de los dos tipos de líneas. Empezaremos con un primer ejercicio donde solo se va a utilizar la línea recta y no va a tener ninguna figura ni se va a tratar de hacer ninguna figura. Vamos a tener un plano donde van a crear composiciones solo utilizando la línea recta. Composiciones que pueden ser de cualquier tipo, utilizando líneas finas, utilizando líneas más gruesas. No importa el tipo de línea que se utilice. Al contrario, mientras más tipos de líneas se utilicen, más rico va a ser el trabajo. Va a tener una riqueza mucho más expresiva, mucho más plástica. Entonces, se van a hacer todos los ejercicios, un ejercicio así, todo con líneas rectas. Todo con líneas rectas. Yo estoy poniendo un ejemplo, puede ser cualquier otro tipo de composición. Ese va a ser el primer ejercicio. El ejercicio número 1. Después vamos a hacer el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2 vamos a utilizar una figura geométrica en 3 dimensiones. Puede ser un cubo, puede ser un rectángulo tridimensional, que sea. Yo recomiendo siempre que sea un cubo, que es una figura un poco más simple. Hacen el cubo. Y el objetivo de este ejercicio es tratar de independizar la figura del plano, del fondo. Este plano, trabajarlo con líneas rectas de una forma, este plano, trabajarlo con líneas rectas de otra forma, y la figura, trabajarla con líneas rectas también de otra forma. Para lograr diferenciar con texturas, solo con líneas rectas, los 3 tipos de planos que hay en este dibujo, en este ejercicio. Es un ejercicio relativamente sencillo, este sería el ejercicio 2, donde se va a poder jugar con el fondo y la figura. Pueden ser líneas anchas, pueden trabajar los planos, así por ejemplo, pueden cruzar las líneas, no tiene nada que ver. Se pueden cruzar las líneas perfectamente. Se puede trabajar la sombra de proyección de esto sin ningún tipo de problema. Si quiere, el que no quiera utilizar la sombra de proyección, no es obligatorio tampoco. La idea es que creen solo con la línea recta. Pasamos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio va a ser un ejercicio donde solo van a utilizar líneas curvas, líneas oscilantes, van a crear composiciones y todo el trabajo lo van a hacer con líneas curvas. Estoy haciendo aquí cualquier cosa. El objetivo de esto no es crear figuras, sino aprender a utilizar la línea como recurso expresivo. Ya, este va a ser el tercer ejercicio. Y por último, un cuarto ejercicio donde van a hacer un árbol con una línea continua, así mismo como lo dibujé yo acá. Una línea continua que empieza acá y termina acá.
y van a trabajar el interior del árbol de una manera. Acá pueden usar las líneas curvas y las líneas rectas, los dos tipos de líneas, en el ejercicio número 4. Acá pueden combinar las dos líneas y van a hacer un tratamiento en el fondo de una manera. Por ejemplo, voy a utilizar la línea recta en el fondo y dentro del árbol voy a utilizar la línea curva. ¿Ya? ¿Se entiende? Se entiende eso perfectamente. Y con esos 4 ejercicios básicos damos por concluida la clase de hoy. Espero que todos tengan el interés y las ganas de hacer esto. Son ejercicios sencillos. Van a trabajar en pequeño formato, una hoja de 15 por 25 es suficiente. No hay que hacer ejercicios muy grandes ni planos muy grandes para no complicar la figura tanto. Y me despido hasta la próxima clase. Las líneas rectas, cuya morfología radica en la conectividad del movimiento, plasmando así un trazo con un principio y un final, desde un punto X hasta un punto Y, sin ningún tipo de alteración. El trazo puede ser horizontal, vertical o diagonal. Estas líneas se asocian siempre o casi siempre a la masculinidad, a la virilidad, a la rigidez, a la dureza, etc. Las líneas curvas, cuya deformidad y movimiento implican no respetar un principio ni final, en este tipo de líneas se asocian casi siempre a la feminidad, la sensualidad, el erotismo, etc. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Federico Vera, soy miembro del grupo Ateguazú y te voy a estar acompañando con unos ejercicios de pintura. Los materiales que vamos a estar utilizando son acrílico, pintura acrílica, puede ser cualquier pintura que se disuelva con agua. Por la practicidad, ¿verdad? También el soporte, en este caso yo estoy usando cartulina de 200 gramos, también 2 colores, pueden ser blanco y cualquier otro color a elección, y podría necesitar un lápiz de papel, cinta papel para fijar la cartulina y no se desmolde cuando estemos usando el agua. También utilizaremos pinceles, puede ser uno, en este caso yo utilizo uno plano de número 16 para mezclar los colores porque es un poco más ancho, y un pincel fino que puede ser de 0 o doble 0 según queda a elección de ustedes. Para empezar el primer ejercicio tendríamos que realizar 5 cuadros tratando de aprovechar lo máximo posible la hoja, y estos cuadrados pueden primero realizarlos con lápiz de papel o directamente con pintura, como les quede más cómodo. Entonces mezclar los colores o usar colores puros, en este caso da igual. Este mismo ejercicio se puede utilizar para dibujo, no solamente para pintura, y lo que ganamos con este ejercicio es que la mano
tenga ese entrenamiento de hacer líneas rectas. Entonces, para mejorar el pulso, se realizan 5 cuadrados del mismo tamaño en lo posible, y según vaya ganando práctica puedes hacer el cuadrado cada vez más grande. Para empezar te recomiendo que sea pequeño. En el primer cuadro se deja en blanco, el segundo se hacen líneas horizontales. La línea tendría que empezar en el lado izquierdo y terminar en el lado derecho. La consigna es que sea lo más recto posible y que estén las líneas lo más cerca posible. Y lo ideal es practicar 2 trazos, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Entonces la línea va y vuelve. Esas líneas horizontales se hacen en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto cuadrado. A partir del tercero ya son líneas verticales. Sube y baja, lo más cerca posible, lo más recto posible. En el cuarto y en el quinto también. A partir del cuarto, líneas diagonales. Se podría comenzar, por ejemplo, de esquina a esquina y ir haciendo de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Y en el quinto también se hacen las líneas diagonales. Y para terminar, se hacen diagonales pero a la inversa. Ese sería el ejercicio. Entonces, tenemos 5 valores que vamos a usar en dibujos posteriores, ya sea para pintura o para dibujo. Sirve para ambos casos. En este ejercicio tenemos una figura geométrica, dibujamos un cubo y la consigna es resolver el ejercicio con líneas rectas. Para eso dibujamos el cubo, marcamos la sombra, ponemos una línea de horizonte, le hacemos el fondo y el piso se podría marcar con cualquier forma de línea, ya puede ser horizontal, vertical, alección. Lo único que se tiene que mantener es que sean líneas rectas para todo el ejercicio. Para el tercer ejercicio elegimos un cilindro y la consigna es realizarlo con líneas curvas y líneas rectas, practicando ambas tipos de líneas en el mismo ejercicio. Para eso dibujamos un cilindro y empezamos a marcar con líneas el fondo. Recordando en el primer ejercicio, utilizamos las líneas. Cuando necesitemos más sombra, vamos agregando más líneas. Eso para la figura y también para la sombra. Recordando que la sombra debería ser siempre un poquito más espectral que la figura principal en este caso. Y también el fondo. Podría marcarse un poco más intensas la línea horizonte y el dibujo para indicar que el cilindro en este caso es el protagonista de nuestro dibujo. Para el último ejercicio tenemos 2 árboles, una planta y un sol, que ustedes podrían usar la creatividad y resolverlo con la misma consigna, pero puede ser cualquier otro dibujo. Para esto usé líneas rectas y curvas, dando a entender que la figura principal gane protagonismo, entonces lleva más fuerza, y la figura de fondo un poco más suave. Siempre utilizando líneas rectas y curvas mezcladas entre sí. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos ejercicios básicos en el taller de creación. Si tienen alguna duda o quieren compartir sus trabajos, pueden comunicarse con nosotros a través de WhatsApp o a través del grupo de Atehuazú. Nos vemos en la próxima edición.